¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Info Capital. Comenzamos con 20 grados. La información en una jornada que se mantiene con el cielo nuboso y cubierto, neblinas, hay bancos de niebla y vientos soplando del noroeste al sector este entre 10 a 20 kilómetros por hora con periodos variables y una máxima anunciada para esta jornada de 23 grados. Para mañana, Inumet anuncia cielo cubierto, precipitaciones, tormentas, vientos soplando del noreste y norte entre 20 y 40 kilómetros por hora con rachas que pueden llegar, atención, a los 60 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 23 grados. Y el jueves se va a presentar con el cielo cubierto, precipitaciones, tormentas, también vientos soplando fuerte del sector oeste entre 20 a 50 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 19 grados y una mínima de 14. En el inicio nos vamos a Torre Ejecutiva, han surgido novedades, nos cuenta Angie Álvarez, nuestra periodista que está allí hace un ratito. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina, para ti y para todos ustedes. Estamos justamente en Torre Ejecutiva porque el gobierno realiza la presentación de la estrategia digital. En este momento tiene la palabra el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a quien escuchamos. Y este mensaje se logra si la inteligencia artificial puede resultarnos favorecer la toma de decisiones, la productividad en el Estado, las capacidades para pensar nuevas soluciones a los problemas que tenemos. Los datos son su materia prima. Pero hay un componente que resume todo eso y con esto termino, que es la confianza. Si no se construye confianza, tanto desde los ciudadanos, desde las instituciones, como también desde el distintos actores privados que actúan en nuestra economía, difícilmente podamos generar soluciones de carácter soberano que nos orienten hacia un Estado más innovador, más eficiente, pero por sobre todas las cosas, a que nuestra gente, nuestra sociedad, tenga un mejor nivel de vida. Y ese es el objetivo principal de lo que estamos anunciando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Ahora le damos la palabra a la directora de GESIC, Cristina Zubillaga. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá presentes. Estamos muy contentos desde GESIC de poder estar participando de este acuerdo interinstitucional que nos va a permitir entrar en una nueva etapa más estratégica y más de potenciar lo que puede ser el desarrollo del país. Es muy importante para nosotros la articulación interinstitucional con Antel, con el Hub de Innovación, con quien venimos trabajando en forma mancomunada y muy proactiva, y por supuesto con el apoyo de las autoridades aquí presentes, ¿no? Tanto de Presidencia como del Ministerio. Quería resaltar un poco los ejes de trabajo en que estamos actuando. Tenemos 5 ejes de trabajo fundamentales. Uno es lo que puede ser ciudadanía o más en general las personas y tiene que ver con empoderar a las personas en este mundo, en esta dimensión digital, de acuerdo a como el Pacha ya les comentó, y eso es poder trabajar en capacitación, trabajar en lo que puede ser generar nuevas capacidades, generar confianza y también el acceso a determinadas herramientas. La democratización del acceso a esas herramientas. Y eso es una articulación con sectores de la educación, de la salud, del mundo del trabajo, también con temas de ciberseguridad y de ciberacoso. El segundo eje en el que estamos trabajando es de la inteligencia artificial y la gestión de datos, que bueno, ahí seguramente Bruno va a ampliar un poco más. Y nosotros tenemos en particular lo que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Estamos trabajando en el plan de acción con las iniciativas concretas dentro del ámbito público sobre inteligencia artificial, lo cual es muy importante y además con algunos proyectos interesantes. La verdad que es muy, muy bueno el trabajo interinstitucional que estamos realizando. Asociado en eso, la gestión de datos, en el cual necesitamos potenciar más lo que es la interoperabilidad, la calidad de los datos y también lo que es asociado a los temas de protección de datos personales y de acceso a la información pública en lo que corresponde. El siguiente pilar en que estamos trabajando es en la infraestructura pública digital y ahí estamos trabajando muy cerquita de Antel, tanto en lo que puede ser el diseño de la nueva arquitectura para esa infraestructura pública digital. Es una arquitectura que tiene que ser reformada en estos tiempos y también después contar con el despliegue de esa infraestructura en Antel, empezando por el data center de AGESIC, que sería el primero que estaríamos yendo
a Antel para utilizar su infraestructura y como una prueba piloto para después avanzar con otros data centers del Estado. El siguiente tema que trabajamos es lo que tiene que ver con ciberseguridad. Tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un tema muy complejo y muy presente y muy actual, que también trabajar con Antel nos va a dar otras posibilidades de mayor confianza en la gestión de la información. Y tenemos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y estamos trabajando en particular con los activos críticos del Estado para tener una estrategia focalizada a esos activos. El quinto pilar tiene que ver con proyectos estratégicos. Ahí estamos trabajando con prácticamente todos los ministerios, apoyando lo que son las iniciativas de los ministerios. Y en particular con el Ministerio del Interior estamos trabajando con un cronograma muy desafiante y ajustado, pero queremos llegar a diciembre a tener una billetera electrónica en la cual tener la cédula de identidad digital en ella, con todos los estándares internacionales de seguridad que se necesitan. Bien, estamos allí viendo la conferencia de prensa donde el gobierno está presentando su estrategia en materia digital. Vamos a compartir con ustedes los titulares y avanzamos en el informativo. Desde las 10:30 de la mañana se realiza en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y al directorio del INAU, presidido por Claudia Romero. La interpelación está a cargo del diputado Pedro Gidonian del Partido Nacional, quien dijo que los niños, niñas y adolescentes que están bajo la órbita del INAU viven una situación de desprotección absoluta. Exigió a las autoridades del organismo y del Ministerio de Desarrollo Social que no pongan más excusas o se escuden en el pasado para justificar su negligencia de hoy y enfatizó que es inadmisible que solo en 2025 hayan muerto 20 menores que estaban a cargo del INAU. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una declaración que convoca a los ciudadanos que tengan información relevante para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas a que la comuniquen a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, garantizando la confidencialidad del caso. La Cámara de Representantes resolvió por unanimidad de sus integrantes exhibir en sala desde hoy y durante todo el mes de mayo los retratos de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz a 50 años de sus asesinatos. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo a Infocapital que no es el momento de presionar al gobierno por las dificultades en el tipo de cambio y admitió que la presencia de carne importada en las góndolas puede duplicarse con la apertura del mercado europeo sin aranceles. El Ministerio de Economía y la SAFAP crearon un ámbito de trabajo de 60 días que analizará las propuestas surgidas del diálogo social en materia previsional y el ministro Gabriel Odone reiteró que se mantendrá el esquema de 3 pilares, incluyendo el sistema de capitalización individual obligatorio, propiedad de los afiliados. Un incendio en una sinagoga está siendo investigado por la policía londinense como un ataque antisemita que se da una semana después de un episodio de apuñalamientos en un barrio judío de la capital inglesa. Se sospecha un posible vínculo del atentado con un grupo iraní. Nos vamos al Parlamento porque la Cámara de Diputados están interpelando al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Josema Caraballo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. El saludo para todos. Sí, efectivamente, Gonzalo Sibila, autoridades también del Ministerio de Desarrollo Social y también del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del INAU, justamente que está, entre otros, Claudia Romero, su presidenta. Una interpelación que comenzó hace ya un par de horas, desde las 10 de la mañana, que además tiene como miembro interpelante al diputado nacionalista Pedro Gidonian, una convocatoria que pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema de cuidados y amparo justamente del INAU. Esta interpelación, como decíamos, fue promovida por Gidonian, quien viene cuestionando desde hace meses la respuesta institucional frente a distintos episodios que, involucran a menores justamente bajo tutela estatal. En ese marco también reclama cambios en la conducción del organismo y mayores garantías de seguimiento y control del Estado. Pero vamos a escuchar lo que decía Gidonian. Todos sabemos que INAU arrastra problemas desde hace décadas. Nadie está diciendo que esto empezó ayer. Ustedes recibieron una institución con problemas, sí, pero en lugar de arreglarla la dejaron colapsar totalmente. Una cosa son los desafíos históricos y otra es que una niña desaparezca semanas y ustedes lo anoten en un papelito como una salida no acordada, mientras terminan una boca de droga. No se escuden en el pasado para justificar su negligencia de hoy.
El país no les paga el sueldo para que nos den clases de historia. Les paga para que cuiden a los gurises que hoy, bajo su mando, están desprotegidos, intoxicados y muriendo en el abandono. Háganse cargo de lo que está pasando ahora mismo. Y no me vengan con que no tienen herramientas, porque acá se trabajó en serio. Nosotros le dimos la mano, pero ustedes se cruzaron de brazos. De nada sirve tener una ley de vanguardia si después tenemos a la presidenta del INAU diciendo que sale mucha plata actualizar un sistema, o si tenemos a las autoridades de licencia mientras la infancia se nos cae a pedazos. Y por favor, no se escuden en el pasado para justificar su negligencia de hoy. Son gobierno. El país les paga el sueldo para cuidar a los gurises que hoy, bajo su mando, se están muriendo. 20 de esas muertes ocurrieron solo el último año. ¿Cómo es posible que con toda la estructura del MIDES y del INAU se nos mueran 20 hijos del Estado en un solo año? Bueno, muy bien, así estaba entonces parte de la palabra de Pedro Gisdonian, miembro interpelante, justamente que ha tomado la palabra en esta jornada. Realizó unas 120 preguntas. En este momento se acaba de votar un cuarto intermedio. Ustedes van a ver la sala del Palacio Legislativo, aquí de la Cámara de Representantes, que está quedando vacía porque se votó recién un cuarto intermedio que pasará hasta las 13:27, según decía el presidente de la Cámara, Rodrigo Goñi. Previamente a este cuarto intermedio, estuvo respondiendo a algunas de las 120 preguntas realizadas por Gisdonian y la presidenta de INAU, Claudia Romero. Entre otras cosas, y haciendo referencia a esto último que decía el diputado nacionalista, hablando de estas 20 muertes que, bueno, se ponen en tela de juicio a raíz de la tutela del INAU. Entre otras cosas, Romero explicaba que de esas 20 muertes, 8 eran de mayores de edad, personas que estaban bajo la tutela del Estado, pero con algunas discapacidades, y que no se trataba solamente de menores. Esto es, a grandes rasgos, parte de lo que se decía aquí en la Cámara de Diputados. Antes de pasar a este cuarto intermedio, vamos a tener, por supuesto, más repercusiones de lo que ocurra en el correo de la tarde y las ediciones centrales de Info Capital. Vuelvo a ustedes. Muchas gracias, Josema. La Cámara de Senadores aprobó hoy por unanimidad una declaración que convoca a los ciudadanos que tengan información relevante para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas a que la comuniquen a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, garantizando la confidencialidad del caso. La declaración dice que el Estado tiene la responsabilidad de atender esa deuda histórica y que la búsqueda no es solo una tarea institucional, sino también un deber ético y democrático que interpela a toda la ciudadanía. La declaración fue votada por unanimidad y lleva la firma de los senadores Óscar Andrade, Graciela Bianchi y Robert Silva. El Senado de la República realiza un llamado a toda persona que cuente con información relevante para la búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, a que aporte la misma de manera confidencial ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y es importante, lo es también para las organizaciones de derechos humanos, que los diferentes poderes del Estado se pronuncien con claridad acerca del reclamo de que todo aquel que tenga información que pueda ser importante en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la brinde. Es un pronunciamiento de profundo contenido humano y democrático. Y creo que es de enorme importancia que este pronunciamiento además se haya logrado por consenso en este contexto. Tiene que haber verdad total, no parcial, memoria total, no parcial, y no desconocimiento de las normas de derecho internacional y de derecho nacional que nos rigen. Y lo dejamos por acá porque en realidad lo que queremos es que se llegue a todo lo que dijimos. Que ha llegado el momento de que nos unamos todos para solucionar este drama, para dar respuesta a un derecho humano que tienen muchos uruguayos, como es saber
qué pasó con sus familiares, para hacer el duelo, que es un derecho humano, señor presidente, poder hacer el duelo. Por ese motivo presentamos hace algunos meses un proyecto de ley de reconciliación y de nunca más. La Cámara de Representantes resolvió por unanimidad de sus integrantes exhibir en sala desde hoy durante todo el mes de mayo los retratos de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz a 50 años de sus asesinatos. Hoy y a partir de todo el mes de mayo nos están acompañando y nos van a acompañar los retratos de Héctor Gutiérrez Ruiz a mi derecha, Selmar Michelini a mi izquierda, senador Selmar Michelini. Como todos sabemos, en este mes de mayo se conmemoran los 50 años de su asesinato. Por esta especial circunstancia, por este mes de mayo, hemos acordado todos los partidos que nos acompañen su retrato, también en señal de nuestro compromiso con cuidar esta institución que ellos, en una forma tan digna, ejercieron. Ahora nos convoca nuestro periodista Federico Jurkovic. Está en Inumet y hay novedades para las próximas horas en materia de clima. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía. Estoy bien, a resguardo y con las mismas ganas que todos y todas de conocer el pronóstico oficial para los próximos días. Hubo una convocatoria desde el Instituto Uruguayo de Meteorología para atender a la prensa justamente porque había cosas para decir de lo que va a pasar entre mañana miércoles 6 de mayo y el sábado 9 de mayo. El que sabe todo eso está a mi lado, se llama Néstor Santayana. Néstor, bienvenido una vez más, gracias por tu tiempo, siempre con noticias que vienen de arriba y con agua por lo general. Sí, y además vamos un pasito antes del día de mañana, es decir, hoy ya prevemos para la tarde-noche que comiencen a desarrollarse algunas tormentas puntualmente fuertes en la franja norte del país, desde Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33 por allí. Pudiera desarrollarse también un poquito más sobre el oeste, lo que es Alto Paysandú, pero esa va a ser la franja afectada principalmente el día de hoy. El día de mañana ya esa franja comienza a descender ligeramente hacia el este, afectando el centro-oeste. Tal vez alguna tormentita nos llegue a nosotros a la área metropolitana, pero en sí es esa área en sí. Lo que sucede el jueves es lo que nosotros estamos haciendo más hincapié, que es el pasaje de un frente frío que viene desde Argentina, por lo cual si vemos el jueves noticia de aquel lado o algún programa van a ver que va a estar lloviendo muchísimo en nuestro país vecino, y ese sistema frontal que ingresa por el suroeste después va a afectar todo el territorio nacional con lluvias y tormentas fuertes y algunas puntualmente severas, y es por eso el aviso especial que el Inumet tiene en su portada y que ha comunicado a los tomadores de decisión, no solamente por el martes y el miércoles, sino también que presten atención especialmente el día jueves, donde es un sistema frontal que va a afectar todo el territorio nacional con las características que mencionaba, y el día viernes ya comienza a mejorar lo que tiene que ver con el pasaje del frente frío, pero sí tenemos otro evento, que es el ciclón extratropical, que va a estar afortunadamente bastante lejos de nuestras costas, pero tan intenso como para generar vientos en lo que es el sur y el este del territorio nacional, es decir, Río de la Plata, y aguas oceánicas, en especial entre el día viernes, sábado y primeras horas del domingo, con algunos chaparrones, es decir, que tormentas fuertes y severas, particularmente el día jueves en todo el territorio nacional, y después viernes, sábado, vientos asociados al ciclón, sobre todo en la franja costera del sur y el este. Clarito, entonces el día de mayor atención es el jueves, por lo menos aquí en el área donde estamos, en el área metropolitana. Te consulto si son fenómenos típicos de la época, porque venimos de un par de alertas naranjas y amarillas y de días con una amplitud térmica bastante grande, ¿no? De 7 grados de mínima a 21 o 22 de máxima. Bueno, estaciones de transición son eso, tanto otoño como primavera. Además, si prestamos atención a eso, sabemos que en verano las temperaturas ascienden y que son más comunes tal vez ver tormentas que son puntuales,
En invierno llueve casi, no todos los días, pero las lluvias son más estratiformes, es decir, no se generan esas grandes tormentas de verano, pero en estaciones intermedias como son otoño y primavera, dentro de lo que nos tocó como clima, se dan situaciones donde de repente tenemos altas temperaturas, de repente pasa un sistema frontal y baja muchísimo, pero las condiciones de severidad se destacan sobre todo en otoño y primavera. Recordemos que siempre cuando hablamos de tornados, la mayoría de los tornados se dieron en otoño, las grandes granizadas se dan sobre todo en primavera, se dan en cualquier parte del año, pero se destaca sobre todo en estaciones de transición y tiene mucho que ver con que en el otoño, por ejemplo, empiezan a llegar los primeros frentes fríos con aire muy frío y todavía se mantiene ese flujo de aire caliente y húmedo del norte, del verano, y entonces esa interacción, ese choque de masas que sucede en otoño y que en primavera lo mismo, pero al revés, genera justamente lo que nosotros decimos inestabilidad baroclina, y eso es el contraste de esta masa de distintas características que favorecen a la formación de tormentas y sobre todo fuertes y severas. Bien, por lo que entiendo entonces ya se había producido un descenso de temperatura típico de la época, ya nos aproximamos al mes que viene la entrada del invierno. Después de este fenómeno cae una vez más, ¿la amplitud se cerrará un poquito? Tal vez justamente mencionando, como lo decís muy bien, tal vez lo atípico sean que estos días tenemos temperaturas máximas muy por encima, o sea, estamos hablando de máximas de 22, 26 grados para esta semana, con un porcentaje de humedad muy elevado, y eso es justamente la previa de lo que puede llegar a suceder el jueves. Lo que va a pasar a partir de ese día es que después del avance del sistema frontal, el viernes comienza a descender la temperatura y hacia el fin de semana, sobre todo el Día de la Madre, las máximas no se esperan que superen los 13, 14 grados en todo el país, es decir, que va a ser un fin de semana que ventoso en el sur, pero que comenzará a mejorar el día domingo y bastante fresco con máximas que no superen ese umbral. Clarito el panorama, entonces atención a partir de esta misma tarde con foco en el jueves, y para el que no estaba atento, Néstor ya les dijo el domingo Día de la Madre, así que a prepararse también. Muy bien, muchas gracias, Federico. Otros temas, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo a Infocapital que no es el momento de presionar al gobierno por las dificultades en el tipo de cambio y admitió que la presencia de carne importada en las góndolas puede duplicarse con la apertura del mercado europeo sin aranceles. Uruguay es un excelente negocio porque trae carne más barata, que está bien trazado, digamos, esa carne viene para el mercado, la consumimos todos. No vamos a dar marca, pero yo hago un asado y miro y digo, mirá, brasilera, mirá, paraguayo. Sin ningún problema. Y podemos exportar a mejor precio que genera para toda la cadena, porque cuando decimos que entra por la industria, entra por los 15.000 empleados de la industria, solamente directos de la industria. Entonces, está bien armado. ¿Qué nos pasa? Y bueno, tenemos una cantidad de ganado, pues nosotros tenemos 30%, podremos llegar a 50, 60% de traer carne para consumo de acá. Ferber admitió que la guerra en Oriente Medio genera un serio problema en Uruguay por el impacto de la suba de combustibles e insumos como los fertilizantes, sobre todo en la agricultura, aunque considera que el gobierno tiene poco margen para accionar. Hay cosas claras, hay cosas donde nosotros podemos presionar y hay cosas donde tenemos que decir, bueno, esto no es el momento de presionar, tipo de cambio, no es el momento de presionar. Uruguay cambió, en enero tenía una situación complicada, se tomaron medidas, se acomodó, el mundo cambió, el dólar bajó a nivel mundial, uno compara con los demás y dice, no, en este momento sobre esto no voy a presionar. Costos internos, modernización de toda la parte burocrática del Estado, y sí, todos los días. Nos llevamos bien con todos, sin ningún problema. Es cierto que es un gobierno que en eso, economía, ha abierto la puerta al diálogo mucho más de lo que ha sido normal por lo menos de que yo me acuerdo, en el sentido de que tú antes, bueno, tenías que pasar por ganadería para llegar a economía. Si no ibas con ganadería, no quiere decir que ahora no pase, termine siendo al revés, que si no está ganadería de acuerdo no termina sucediendo. Lo cierto es que vos hoy llegas derecho a economía y bueno, y te simplifica. El Ministerio de Economía y la SAFAP crearon un ámbito de trabajo de 60 días que va a analizar las propuestas surgidas del diálogo social en materia previsional. El ministro Gabriel O'Donnell reiteró que se mantendrá el esquema de 3 pilares, incluyendo el sistema de capitalización individual obligatorio, que es propiedad de los afiliados. El Poder Ejecutivo convocó en el día de hoy, el Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a ANAFAP y a República FAP, para poder iniciar un proceso de trabajo
básicamente relacionado con algunos temas que surgen como consecuencia del diálogo social. Ese trabajo está esencialmente afincado en asumir que el sistema de capitalización obligatorio forma parte del sistema, porque el sistema tiene 3 pilares. En segundo lugar, está asumiendo que el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas, que los fondos de ahorro individual son de propiedad de los individuos, de los afiliados, y que por tanto quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejoras en materia de la gestión del sistema previsional. Esos temas tienen que ver, en primer lugar, con temas relacionados con costos y con comisiones del sistema. En segundo lugar, tienen que ver con aspectos regulatorios respecto al portafolio, a las formas en las que las AFAPs compiten en relación a la gestión del Fondo de Ahorro Provisional. Y finalmente, temas que tienen que ver con eventuales, subrayo la palabra, modificaciones a la organización industrial de la actividad. Esos son los temas que, sin ningún condicionamiento de ningún tipo en relación a los resultados que queremos llegar, con agenda totalmente abierta y con la posibilidad de que las AFAPs agreguen otros temas que de hecho hoy surgieron, vamos a estar trabajando en los próximos 60 días, insisto, con el propósito de tener algunas conclusiones que le permitan al Poder Ejecutivo evaluar cómo se siguen algunos de estos temas en el proceso legislativo eventual que hubiera o en otros cambios que tengan que tomarse en esa dirección. Hola, bienvenidos a esta columna cultural aquí en TV Ciudad. Son pocos los casos en la historia del teatro uruguayo de los últimos 45 años de obras que hayan estado en cartelera y que tuvieran varios años justamente figurando. Entre ellas, ¿Quién le teme a Italia Fausta?, con un compañero aquí de trabajo de TV Ciudad, con Fito Gali y Petru Walensky. También podemos hablar de Barro Negro, que hace más de 30 años que se exhibe y que bueno, ha tenido más de 100.000 espectadores, unos 120 actores que han desfilado por su elenco y otras un poco más anteriores. Por supuesto, recordar la empresa Perdón un momento de locura, ¿no? Que hizo historia en el Teatro Nacional. Y bueno, y otra fue El Herrero y la Muerte, estrenada en el Teatro Circular. Otras dos obras que también son parte de esa historia tan particular son las obras Rescatate, que cumple 20 años, y Rescatame, que cumple 10. Ambas lograron mantenerse todo este tiempo con mucho público yendo a las funciones de las obras. Rescatate cumple, como decíamos, 20 años este 2026 y es una de las obras más vistas en la historia del teatro uruguayo. Lo celebrará volviendo a estar sobre un escenario en septiembre. Gustavo Bouzas nos habla de Rescatate, de la historia, el éxito, la permanencia inesperada y de volver a representar una obra que lo ha acompañado en buena parte de su vida. Rescatate es un fenómeno teatral que me pasó por arriba, fenómeno teatral que me superó, algo que no se ha superado. Este año cumple 20 años, vamos a festejar en septiembre, y ha marcado mi vida, la mitad de mi vida, menos de la mitad porque tengo 50, pero mi vida profesional casi toda se ha ido ahí, es parte de mi vida ya. Y fue la primera obra que reflejó un poco del mundo de los llamados ñeris o plancha, su forma de hablar, su actitud corporal. Sí, en teatro en Uruguay sí, es la primera, por eso fue también un fenómeno, ¿no? Todavía no había llegado, esto se estrenó en 2006, no había llegado a los medios de comunicación la cultura plancha que era en aquel momento. Pero yo soy de Villa Española y en el barrio ya se vivía hace tiempo, no se vivía en la zona de Avenida Italia Sur, digamos. Y entonces, bueno, yo empecé a escribir sobre eso y pasó que fue un fenómeno para todo el mundo que no lo conocía. En realidad, Rescatate se convirtió en un fenómeno teatral el segundo año, que fue que la irrupción de esta cultura, de que en los medios de comunicación empezaban a darse cuenta de que algo estaba pasando. Y nosotros ya estábamos en cartel mostrando esta realidad
que a veces decimos lamentablemente sigue vigente, porque tiene 20 años y sigue tan vigente como cuando empezamos. Saber que es un privilegio, que en la vida actoral pocas veces se te puede dar esto. Yo ya tengo 50, si se me da de nuevo, ya me agarra jubilándome. O sea, en el elenco estaba Mari de Acuña, hasta que falleció, justo este año hace 10 años que falleció. Los 10 primeros años fue el pilar para nosotros y decía... Ella ya tenía 50 años de teatro arriba. Miren, gurises, en aquel momento veamos gurises, que esto no se da todo el tiempo. Y bueno, vivirlo como eso, como algo diferente, también tenés que resortes expresivos en la actuación, porque hacer 1.300 funciones de la misma obra y durante 20 años vos vas cambiando, tu instrumento de actuación que sos vos mismo va cambiando. Tenés que, bueno, buscar distintos recursos para que la obra siga viva en vos también como actor. No solo el fenómeno de la dramaturgia, que también se fue reescribiendo cada año para que mantenga vigencia. Y los creadores de Rescatate estrenaron en 2016 Rescatame, la que vuelve a representarse los jueves de mayo a las 20:30 horas en el Teatro del Anglo, celebrando los 10 años de su estreno. Rescatame es ganadora del Premio Nacional de Literatura, sigue el mismo estilo tragicómico de Rescatate, pero no es la segunda parte según sus creadores. Para ellos es la resaca y no se necesita haber visto una para entender la otra. Agregar a esto que la historia parte del secuestro de un millonario empresario de Carrasco y de un joven con apariencia delictiva, lo que la jerga de la obra definen como Ñeri de La Cruz de Carrasco. Es el inspirador de esta tragicomedia policial en la que chocan en un turbio conflicto de intereses los llamados chetos, ñeris, la prensa, los fiscales, los policías y también los narcos. Una obra para reírse pensando y pensar riéndote, dice su autor Gustavo Bouzas. Esta puesta en escena de 2026 incluye cambios en el elenco. Bouzas actúa y hay una incorporación que es de un compañero de TV Ciudad, el periodista del informativo del canal Diego Martini, que fue alumno de Baco Teatro y con este grupo se suma a este éxito teatral. Además, la dirección audiovisual de la obra es un trabajo de Diego Soto Díaz, quien fue compañero de TV Ciudad y falleció en octubre de 2025 a los 50 años. Con Bouzas eran amigos desde la infancia y toda la temporada 2026 de Baco Teatro lleva su nombre. El propio Bouzas está trabajando en base a un texto que dejó escrito Diego Soto para llevarlo a un teatro como el propio Diego quería. Gustavo Bouzas nos habla de Rescatame, lo vemos y escuchamos. La publicitamos como la resaca de Rescatate. Lo que sucedió fue Rescatame, este año cumple 10 años, la estrenamos en el 2016, e intentaba marcar todo un universo que no está en Rescatate, que es el universo narco, porque en el 2006, si bien había narcotráfico, había más narcomenudeo en los barrios, etcétera. Esta figura de el líder narco, las bandas, etcétera, fue posterior y había quedado por afuera de Rescatate. Lo que intentamos hacer es, bueno, con el mismo lenguaje y en otra historia, tratar de reflejar esa otra realidad, ese otro código que ahora está metido en los barrios y que, bueno, lamentablemente también sigue siendo una obra totalmente vigente y cada vez con más vigencia y más crueldad. Algo que nosotros veíamos venir hace mucho tiempo, se ve que la gente encargada de que esto no sucediera no se dio tanta cuenta. Es la vida misma que se mete en una obra de teatro. No hay mucho más que un análisis de la realidad que te rodea cuando salís a la calle. Pero ese análisis, en el caso de ustedes también, incluye pinceladas de humor, ¿no? Sí, nosotros creemos que para tratar temas muy dramáticos, muy profundos y de crítica social, nosotros hacemos un teatro político y lo hacemos con humor. Como lo hace casi La Murga, esa crítica social con mucho humor para que el público baje sus escudos y se anime a hablar de estas cosas, se anime a verse en escena, a tratar las realidades que más nos incomodan. Yo te digo, vení que te voy a hablar de robo, violencia, etc. O sea, no voy, me quedo en mi casa que lo veo todos los días cuando abre la puerta a mi casa. Entonces yo te digo, pero además te vas a morir de la risa y vas a tener una crítica social, vas a pasar un buen momento, te vas a ir pensando y te vas a divertir y bueno, ahí cambia la ecuación y bueno, el teatro se vuelve una opción cada vez más viva en este mundo de inteligencia artificial. El teatro está ahí
vivo, estamos en 5D, 6D, tenés el actor ahí al lado, te pasan las cosas con él. Es una magia increíble el teatro y una opción increíble para hacer denuncias sociales sobre el escenario. Y nos despedimos de esta columna refiriéndonos a música popular. Primero al uruguayo Mochi, que el domingo y ayer lunes llenó la Sala Camacuá y reconfirmó que estamos ante uno de los cantautores más importantes de la música popular uruguaya contemporánea, con canciones de esas que van directo al corazón y al cerebro, que parece sentir lo que está cantando en cada tema y con un vínculo de mucha cercanía con su público, creo que el único en el país que además él ha cultivado por años. Y lo otro es que hoy martes el Montevideo Music Box, que está en Dámaso Antonio Larrañaga 3195, se presenta el cantautor español Nacho Vegas a las 20 horas en punto. Un referente importante y prestigioso, también respetado, de la canción española. Llega además con un nuevo disco editado a inicios de este 2026 llamado Vidas Semipreciosas, uno de los mejores de su carrera, la que ya cuenta con álbumes excelentes como La Zona Sucia, Resituación o Violética. Y algunos en dúo, como Verano Fatal con Cristina Rosenbig y El Tiempo de las Cerezas con el también cantautor Enrique Bunbury. Músico y escritor, Nacho Vegas se ha consolidado como una de las voces más respetadas de la música popular española, algo que pocos logran mantener como él a lo largo de más de 2 décadas de trayectoria. Su música en general navega entre diferentes variantes de rock y el folclore, tanto asturiano como de otros lugares, incluido América Latina. Letras profundas y crudas, referidas a lo íntimo, lúcidas en lo social, sin ser panfletarias. Tratándose de un artista que se define de izquierdas y muy comprometido con causas sociales, logra tender puentes entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo poético y también lo político. Altamente recomendable ir a escucharlo esta noche, la posibilidad de hacerlo en un lugar pequeño que se puede ver y escuchar de cerca con un buen sonido y en un estado de gracia en lo artístico de Nacho Vegas que se verá reflejado en este último disco Vidas Semipreciosas. Gracias a la producción de este concierto de hoy a las 20 horas que abre el uruguayo Sebastián Casafúa a las 19:15 tenemos un mensaje de Nacho Vegas para TV Ciudad sobre este concierto en Montevideo. Con esto nos despedimos de la columna de Cultura. Hola amigas y amigos de Televisión Ciudad, soy Nacho Vegas, estoy encantado de estar en Uruguay presentando nuestro nuevo álbum Vidas Semipreciosas, toda una reivindicación de la semipreciosura y de la revolución y también tenemos unas ganas enormes de volver a tocar en Montevideo donde esperamos hacer un show con canciones del nuevo disco, con canciones de discos antiguos en el que el repertorio sea algo impredecible, algo peligroso, algo emocionante, algo ardiente y por eso os mando algunos de mis más bonitos y misteriosos pensamientos. Quizás cualquier placer sea un alivio. Quizás cualquier placer sea un alivio. Un incendio en una sinagoga está siendo investigado por la policía londinense como un ataque antisemita que se da una semana después de un episodio de apuñalamientos en un barrio judío de la capital inglesa. Se sospecha un posible vínculo del atentado con un grupo iraní. Este martes, la policía anunció que investiga un incendio en una antigua sinagoga de Londres. El ataque se suma a otros que han sucedido en los últimos meses. En marzo hubo un episodio similar en que fueron incendiadas 4 ambulancias gestionadas por una organización benéfica judía. Quizás el más notorio sucedió hace una semana, cuando un hombre apuñaló a 2 miembros de la colectividad en el barrio de Golders Green. Hace unos días fue detenido como sospechoso por este crimen un inmigrante somalí de 45 años que vive en el Reino Unido desde su infancia. Muchos de los ataques han sido reconocidos por el grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, que tiene vínculos con Irán. Se investiga si el incendio en el templo tiene algo que ver con esa agrupación. A raíz de los apuñalamientos de la semana pasada, el primer ministro británico Keir Starmer dijo: "Nuestro mensaje para Irán o para cualquier otro país que pueda tratar de fomentar la violencia, el odio o la división en la sociedad es que no serán tolerados". Desde entonces, el país ha aumentado la amenaza nacional por terrorismo a nivel severo y anunció un aumento de $34 millones en el financiamiento de la protección de la comunidad judía.
Se espera que continúe el aumento en el costo de los viajes aéreos, ya que el bloqueo en el estrecho de Hormuz ha ocasionado cortes en la cadena de producción y también en el suministro del combustible que reducen la oferta y encarecen el costo operativo de las aerolíneas. La ley, que había sido aprobada en diciembre del año pasado, fue posteriormente vetada por el presidente Luis Inácio Lula da Silva. En la última semana, el Congreso rechazó el veto en una votación que tuvo el apoyo de 49 de 81 senadores y 318 de 513 diputados. La normativa impide la acumulación de penas por crímenes tipificados de forma similar y aplica un atenuante para los delitos de intento de golpe de Estado o derrocamiento cuando se hayan cometido como parte de una multitud. Además, estipula la posibilidad de recibir medidas sustitutivas al cumplir el 6º año de condena. En el caso del expresidente Jair Bolsonaro, que se encuentra en prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, la ley aprobada podría traducirse en una reducción de la condena de 27 años y 3 meses a 22 años y 1 mes. De hecho, en la jornada del lunes volvió a su casa tras recibir el alta médica luego de ser operado en el hombro. La aprobación del proyecto fue criticada por el oficialismo. La diputada del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, dijo que la medida atenta contra la Constitución y minimiza el intento de golpe. Por otra parte, Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario quien también es senador y candidato a la presidencia en los próximos comicios, aseguró en su cuenta de X que este es el primer paso para hacer justicia integral a los perseguidos políticos del 8 de enero. Otros temas, la Intendencia de Montevideo va a desarrollar una estrategia para evitar el vandalismo que incluirá la utilización de cámaras, el incremento del empleo de cuidaparques y mejoras en la iluminación de diversos espacios públicos. Es una estrategia que tiene su foco puesto en el cuidado de los espacios públicos y en particular a garantizar una protección contra el fenómeno del vandalismo. No solamente, pero en buena medida contra el fenómeno del vandalismo, que se ha expresado últimamente en el robo de obras importantes del ornato público, en esculturas muy relevantes para la ciudad, pero que también tiene otras expresiones que van, digamos, en detrimento de la tranquilidad, del poder convivir en tranquilidad y con seguridad en el espacio público, pero también en lo que es la inversión que la ciudad tiene en infraestructura urbana y en patrimonio dentro del espacio público y en particular dentro de parques y plazas. Nosotros ahí identificamos el Prado, el Parque Valle, el Parque Rodó y el Parque Las Esculturas en el entorno del edificio de Libertad como los lugares de parques públicos que hoy están sufriendo la mayor cantidad de estos actos y que a su vez condensan en su perímetro un valor en términos patrimoniales y escultóricos muy importante, por lo cual es ahí donde vamos a empezar. La cantidad de cámaras todavía se está definiendo, va a ser una dotación de cámaras muy importante, es decir, vamos a andar en varios cientos de cámaras que se van a desplegar en la ciudad y los cuidaparques que ya en buena medida están trabajando se van a incrementar en órdenes del 20% adicional. Muchas de estas acciones, por ejemplo, el robo de esculturas, suponen delitos importantes con penas que obviamente tienen que aplicarse, porque si estas situaciones quedan impunes, se da un mensaje que justamente es el que queremos contrarrestar. La subinspectora nacional de Trabajo y Seguridad Social, hablamos de Andrea Buret, dijo a Infocapital que esa dependencia intervino en los 2 últimos siniestros laborales fatales ocurridos entre el 20 y el 30 de abril en Montevideo y también en Florida, respectivamente, y que actualmente, dijo, se esperan las conclusiones de los equipos de inspección para establecer si hubo responsabilidad penal empresarial en estos hechos que estábamos narrando. El primero de los casos ocurrió el 19 de abril en una avícola de Paso de la Arena, en Montevideo, donde una trabajadora falleció luego de que uno de sus brazos quedara atrapado en una máquina, mientras que el 30 de abril, en Florida, un trabajador rural murió aparentemente intoxicado al respirar monóxido de carbono. En las 2 inspecciones se concurrió. Los inspectores están los 365 días del año, la inspección tiene guardias permanentes las 24 horas, entonces cuando surge el accidente en Florida, se fue inmediatamente, lo mismo con la trabajadora que era cubana en la avícola que también se fue y ambos investigaciones están en proceso. La inspección tiene que cubrir las garantías, tiene normativa que cumplir, por lo menos no podemos dar respuesta a lo que pasó, sí decirles que nos estamos ocupando y de ambas situaciones. ¿Esas son inspecciones a título del propio ministerio o a pedido de la justicia? No, la inspección puede surgir de varias
formas. Una es por operativos, otra es por denuncias, otra es porque el inspector va de oficio o si no por accidente. Cada vez que nos enteramos de un accidente, ya sea o por el Banco de Seguro, por la empresa, por el sindicato o por la propia prensa, la inspección concurre a hacer la inspección. Pocas veces es llamado de la Fiscalía, pero cuando la Fiscalía llama también concurrimos, por supuesto. Compartimos ahora la cotización de las principales monedas en la apertura del mercado local. El dólar cotiza a la baja, a la compra 38,85 y a la venta 41,05. El peso argentino se mantiene igual, a la compra 0,02, a la venta 0,20. El real subió 7,45 a la compra, 9,15 a la venta. El euro bajó 44,36 a la compra, 49,41 a la venta. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:55. Que pasen bien, hasta luego.